Hola. Hoy vamos a ver problemas, toda la clase, de suffix array. Tengo planeado ver 5 problemas. Entonces pues vamos a verlos con todo lo que vimos ayer, lo del suffix array y también con el LCP. Si todavía tienen dudas de la implementación del suffix array, está bien, no vamos a enfocarnos tantos en la implementación para estos problemas, nada más es enfocarse más en qué nos entrega el resultado y cómo lo podemos interpretar. Entonces nos vamos a basar en eso para hacer los problemas. Entonces, primero vamos a empezar como los más básicos y si ayer vieron, descargaron y vieron el código que les pasé del suffix array, podían ver que tenía una función que era buscar, y ahí lo que te dice es construyes el suffix array de una palabra, de un texto podemos decir, y le pasas otra palabra como parámetro y te dice cuántas apariciones hay. No me acuerdo si cuántas apariciones o cuáles, no me acuerdo, pero creo que ahí decía cuántas. Entonces, vamos a hacer eso mismo, vamos basado en el suffix array, vamos a responder, por ejemplo, ahorita nada más por el primer problema es, tenemos un texto, le pasamos un patrón, creo que se puede decir, sí, un texto y le pasamos un patrón y queremos ver si el patrón se encuentra dentro del texto como una substring, ¿no? Entonces queremos saber eso y lo vamos a hacer con suffix array. Ya sabemos que hay otras maneras de hacerlo, como por ejemplo con KMP, que vimos el semestre pasado, si mal no recuerdo. Y esa es una manera de hacerlo y ya vimos cómo se hacía, pero ahorita lo vamos a hacer como suffix array para que vean que se puede hacer también de otras maneras. Entonces déjenme poner el suffix array que teníamos, que era acá. Vamos a ponerlo aquí, como tal el suffix array lo voy a poner acá. Es este, acá. ¿Qué más tenemos? Acá. O sea, acá. Acá. Y de nuevo abajo. No, espérenme. Bueno, ahorita no estaba haciendo nada importante, pero se me olvidó poner mi pantalla. Se me había olvidado poner la pantalla, pero no estaba haciendo nada interesante. Nada, estaba escribiendo el suffix array de esta cosa. El que tenemos aquí, entonces nada más era eso. No creen que estaba haciendo algo. Gata. Acá. Y el otro creo que está... ¿Qué? ¿Está acá? Sí, está. Acá. Ok. Entonces, ese se... Recuerden que tenemos como... Habíamos iniciado la palabra... la palabra inicial, digamos que el texto, digamos que aquí el texto sería igual a gata, gaca, ¿no? Gata, gaca. Y nada más lo que tenemos que hacer es ponerle al final el índice de pesos, bueno, el carácter de pesos para que sea, y que este es menor que a todos, porque así se construye el suffix array, porque nos ayuda a ordenar, ¿no? Lo que ya habíamos dicho. Entonces aquí tenemos el suffix array. Entonces los índices de esta cosa pues van desde 0 hasta n-1. Okay, ¿no? Y ya lo tenemos aquí. En realidad lo que tenemos no es esto, sino la permutación, que déjenme ver cuál es. 87531. 3,
1, ¿qué más? 6402. 6402. Recuerden que esto es lo que nos regresa el suffix array, ¿no? Suffix array, que es la permutación de los índices y no esta cosa. Esta es como la representación gráfica. Entonces, nosotros, déjenme ver si se ve. Sí. Entonces nosotros estamos haciendo esto, nos regresa esta permutación, este ya es del suffix array. Y ahora vamos a nosotros introducir varias palabras. Pero digamos que la primera palabra que queremos ver es una que sí esté, que sea que la palabra que vamos a introducir sea T, A, G, ¿no? Es esta. Ok. Entonces esta es la primera palabra que nosotros queremos buscar a ver si está en nuestro suffix array. Recuerden que lo único que nosotros tenemos son estos índices. ¿Ok? Son los índices. No tenemos estos sufijos y no los podemos crear así porque consume mucha memoria. Entonces nada más tenemos la cadena y este suffix array ya terminado. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el suffix array para ver si esta palabra se encuentra dentro de esta palabra, que es el suffix array? Bueno, de esta palabra que es el inicial, que es el texto. ¿Cómo nosotros podemos saber? Bueno, nosotros podemos ver a simple vista que aquí está, ¿no? Que es esta, TAG. Y ahorita nada más queremos saber si está o no está. No queremos saber cuántas veces. Ahorita nada más saber si está o no está. Entonces, ¿cuál es una manera de hacerlo? Puedes ir por cada uno de los índices y checar si está, ¿no? O también otra manera de hacerlo es con KMP, ya habíamos dicho. Pero si nos basamos aquí como en el suffix array, ¿qué podemos ver del suffix array que nos sirve? Recuerden que aquí lo que podemos ver que nos sirve es de que los sufijos están ordenados de manera lexicográficamente. ¿Ok? Entonces este sufijo va a ser mayor a este. Es mayor. Este sufijo es mayor al anterior. Y este siempre es mayor al anterior, mayor al anterior, mayor al anterior y así, ¿no? Siempre se va a cumplir eso. Entonces, por ejemplo, aquí también el G es mayor al anterior y tal. Entonces, nosotros tenemos algo chido que nos termina resultando del suffix array. Es de que como los sufijos están ordenados, podemos hacer varias cosas que nosotros haríamos, por ejemplo, en un arreglo ordenado. Entonces, ¿cuál es una de esas cosas chidas que nosotros podemos hacer en un arreglo ordenado que también podemos hacer aquí en el suffix array? Bueno, obviamente nada más recuerden que estos son como las palabras a las que representan, pero en realidad nosotros tenemos estos números. Estos números como tal no están ordenados, si se dan cuenta, es una permutación, pero los sufijos que representan sí están ordenados. Entonces, y como nos interesan más las letras que estos números que los representan, pues nos podemos basar nada más en las letras por ahorita. Entonces, como estos sufijos están ordenados, podemos hacer una cosa chida que sería la búsqueda binaria. La binaria. Entonces, ¿qué haríamos con esta búsqueda binaria? Nosotros tendríamos que buscar sobre todo el suffix array y lo que podemos hacer es pues, hacer las preguntas que generalmente hacemos con la búsqueda binaria. Digamos que esto es todo y la mitad, ¿cuál es? Bueno, son de 0 a 1, 9, 1, 2, 3, 4. Aquí sería la mitad, ¿no? Digamos que la búsqueda binaria empezaría aquí. Y nosotros tendríamos a este sufijo, que es el 1, que nosotros sabemos que se representa por esta cadena, ¿no? Eso es todo esto. Ok, ¿qué le podríamos preguntar? Lo que podríamos hacer es una comparación entre, o sea, no sé, una función que se llame comparación. Entre la cadena P, que es la que nosotros le mandamos, y el sufijo que está en la posición 1, ¿no? Digamos que aquí lo creamos o nosotros lo copiamos o ahorita ustedes lo pueden sacar de manera más fácil como con dos apuntadores que ya habíamos visto de esa manera, pero ahorita nada más es una forma sencilla de ponerlo, ¿no?
Entonces, nosotros lo que queremos saber es nuestro patrón P que le estamos pasando. ¿Qué nos puedes contar con respecto a la comparación de este sufijo que aquí está? Porque recuerden que en la binaria nosotros lo que hacemos es de que está ordenado, pero en cada paso tenemos que ir acortando los rangos, ¿no? Si es igual, la palabra que esto lo que tenemos lexicográficamente son iguales, entonces significa que encontramos la palabra, ¿no? Entonces está chido. Si es menor, entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, si si nuestro patrón, bueno, vamos a poner aquí los casos. Si el patrón es igual al sufijo, lo encontramos. Al sufijo en el que estamos ahorita, ¿no? Sufijo de i, digamos. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser? Que el patrón sea mayor lexicográficamente que el sufijo. Que en este caso es lo que pasa, ¿no? Tenemos el patrón que es TAG y aquí nosotros tenemos ATA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que esta cosa, este patrón, es mayor a este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nuestro rango de búsqueda estaba desde aquí hasta acá, nosotros lo tenemos que acortar. Entonces lo podemos mover de aquí a aquí, ¿no? De aquí en todo esto. Ahora buscar de este lado. Que es como lo que va haciendo la binaria, ¿no? O sea, es como si nosotros buscáramos números como tal, y si este es mayor, entonces lo tenemos que buscar de este lado y no irnos hacia atrás. ¿Ok? Entonces movemos rango, movemos el left, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué más podemos poner? También que si P es menor, espérame, desbloqueo eso. Que si mi P es menor al sufijo en el que estoy viendo ahorita, ¿qué es lo que pasa? De que yo tengo que mover atrás, ¿no? Movemos el right. O sea, si fuera menor, me tengo que mover para acá, ¿no? Buscar en esta área. Movemos el right. ¿Ok? Ahora nada más déjenme borrar esto. Ya para que más limpio. Y ya. Entonces lo que estamos haciendo es eso, haciendo una búsqueda binaria en estos índices que la verdad no están ordenados, pero como nosotros sabemos que los sufijos a los que representan están ordenados, podemos hacer esa comparación, ¿no? De, ok, tú, el sufijo que tú representas, ¿qué soy yo, mi patrón P, comparado contigo? ¿Soy igual? ¿Soy mayor o soy menor? Y comparando con eso, nosotros ya podemos obtener el resultado. Nada más que aquí podríamos decir que algo falso va a pasar, podríamos decirlo así, de que nunca va a ocurrir este caso, de que mi patrón P sea igual a mi sufijo. Porque lo que pasa es de que aquí nosotros siempre tenemos un carácter especial. Que recuerden que este carácter especial también lo que tiene que ser es de que este carácter de pesos nunca tiene que ser menor a todos los caracteres que usamos en las palabras, pero además nunca tiene que estar en nuestro alfabeto. O sea, tanto la cadena del texto que nos dan, tanto como los patrones que nos van dando para hacer buscarlos, no tienen que contener este signo de pesos. Entonces, nunca va a ocurrir que un sufijo sea igual al patrón precisamente por este último carácter. Entonces, eso nunca va a pasar. Nos podemos contar nada más con estos casos y, bueno, se pueden quedar de que, por ejemplo, ¿qué pasa? De que si nosotros hacemos la búsqueda, pues vamos a hacerlo así manualmente de este tag. Nos paramos aquí. ¿Qué pasa? De que el prefijo, bueno, este patrón es mayor al sufijo. Entonces, ahora nada más nosotros buscamos como de por acá hasta acá, ¿no? Nos movemos. Ahora digamos que nos paramos aquí. El patrón que es comparado con esto es mayor. Bueno, entonces nada más buscamos a este y ya llegaremos a uno, ¿no? Por ejemplo. Pero si se dan cuenta, aquí el patrón sigue siendo más chico. ¿Por qué? Porque este es tag y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es de que nunca van a tener que sea igual, pero sí van a tener de que sea más chico. Entonces nada más se tienen que quedar con el último que sea más chico. Y ya. Ok, entonces nada más tienen que checar aquí. Aquí es donde van a encontrar el resultado. Encontrar el resultado. Ok. Entonces ahí van a encontrar el resultado y ya. Cuando el patrón sea más chico.
Y también si es como una palabra de aquí, recuerden que el primer criterio es de que si empatan hasta cierta parte, si es lexicográficamente más chico, pero también en tamaño, y el patrón siempre va a ser en tamaño menor a esto por el último carácter que le añadimos también, entonces no va a haber ningún problema y lo encontramos. Obviamente puede pasar de que no exista la palabra, por ejemplo que aquí sea una TX y nada más nuestra binaria se saldría de rango, ¿no? Y no guardaríamos ninguna respuesta válida. O también lo que pueden hacer es de que si se sale de rango, nada más decir que no está. O llevar, yo siempre lo que hago es llevar una variable global afuera de la binaria que me dice en dónde empecé y dónde terminé. Bien. Y dónde está mi respuesta. Entonces, nos vamos a explotar esa cualidad del suffix array de que están ordenados para nosotros hacer una binaria. ¿Ok? Entonces, así nosotros podemos encontrar si existe un patrón en ese suffix array. Ahora vamos a calcular la complejidad. Bueno, díganme ustedes la complejidad. Si el tamaño de t es igual a n y el tamaño de p es igual a m, ¿cuál es la complejidad de esta cosa? De buscar una palabra, un patrón, ver si está en esta cosa, en el texto, pero usando suffix array. ¿Cuál sería la complejidad? Ok, muy bien. Esa es la complejidad, la que dijo Megacharles, que es O de m por logaritmo de n. El logaritmo de n, ¿por qué? Porque estamos haciendo binaria sobre el suffix array, ¿no? Y sabemos que son n sufijos. Entonces, por eso es logaritmo de n, por las posiciones, por el rango en el que buscamos. Y vamos partiendo cada vez en 2. Y la m, porque lo que nosotros hacemos en cada posición en la que nos paramos es hacer la función de comparación. Y la función de comparación tiene, en el peor caso, es m, ¿no? Aquí lo que tienen que hacer es comparar carácter a carácter y decir, bueno, eso la pueden idear como ustedes quieran. Aquí generalmente se retorna un 0, un -1 o un 1, dependiendo qué es lo que pasa con las cadenas. Y así nada más la comparan. Pero esa siempre va a ser, en el peor caso, m, que es la longitud de nuestro patrón. ¿Ok? A ver, lo que nosotros también sabemos es de que, por ejemplo, existe el KMP, que nos hace hacer esta búsqueda en cuanto a cadenas en tiempo O de n más m. ¿Ok? Entonces ese es el KMP, la complejidad para buscar una cadena dentro de otra, y también esta es la del suffix array. Así, cuando ustedes ven las complejidades, ¿cuál nos conviene usar más? Bueno, más bien, ¿en qué casos nos conviene más usar el suffix array que el KMP? También tengan en cuenta que el KMP es más corto de codear, hasta en dado caso se lo pueden aprender, pero es mucho más corto que el suffix array, que toda la implementación del suffix array. Y también puede llegar a ser tedioso el suffix array, si nada más tienen que buscar. Pero ¿en qué casos convendría más usar el suffix array que el KMP? O sea, aquí nada más viendo la complejidad como tal. Esto es por cada búsqueda. Bueno, esto es por búsqueda, ¿no? O sea, las dos son por búsqueda. O sea, buscar una cadena en otra búsqueda. Ajá. Lo que podemos decir es de que generalmente se pone así, cuando n es mucho más grande que m, lo que nos convendría más es usar el suffix array. Por ejemplo, digamos que tengamos queries. Así que nos dan nos dan primero un patrón general, y por cada query nos dicen, ¿está esta cadena en el patrón? Dime sí, y cuántas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? De que si nosotros hacemos esto, las queries serían m por log de n. Y acá también las queries serían lineales, ¿no? Pero ahí depende lo que nos dicen. Si el patrón es muy chiquito comparado con la longitud del texto original, o sea, esto se cumple que n es mucho más grande que m, pues nos convendría usar más el suffix array
porque las queries serían más fáciles de contestar. Digamos que si esto va por el orden del 100 y esto va por orden de 10 a la 6, pues obviamente es mejor hacer esto por cada query, bueno, el logaritmo de esto obviamente, esto por cada query que hacer 10 a la 6 por cada query, ¿no? Puede que esto ni entre en tiempo, depende cómo les ponen el problema, ¿no? Entonces esa sería una opción en la que nosotros podemos usar para buscar si una cadena es substring de otra. Esto, si se cumple esto, usando el suffix array, si n es mucho más grande que m. ¿Ok? Pero si no tienen que hacerlo muchas veces, pues generalmente el KMP es lo que primero salta a la mente porque pues, es más fácil. O también la función z, pues da igual, cualquiera de los dos. Ok. Ahora, ese fue como el primer problema. Nada más vamos a ver, ahorita voy a borrar esto y lo único que vamos a hacer, quedándonos con esto, porque no es mucha modificación, es, además de ahorita nada más queríamos saber si se encuentra o no se encuentra, ¿no? Ahora lo que queremos saber es cuántas apariciones hay de un patrón dentro de la cadena. Digamos que nuestro patrón aquí ya no va a ser este, sino que nuestro patrón va a ser GA, que es el que se repite varias veces. Ok, ¿cómo haríamos esto? ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esto? Ya no quiero saber si está o no está, sino también quiero saber cuántas veces. Obviamente si no está, pues respondemos 0, pero pues también podemos saber cuántas veces. Una binaria con bounds. Sí, sería como hacer un upper y lower bound, ¿no? En esta cosa. ¿Qué es lo que haremos primero? Sería como encontrar el sufijo de aquí de todos los que tenemos, el primero que abarque nuestro rango. Sí, bueno, el primero en el que nosotros nos encontremos, ¿no? Porque tenemos GA, que es este, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una binaria, aquí sabemos que nos aparecemos dos veces, ¿no? En estos dos sufijos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que primero hacer una binaria para encontrar el primero de ellos, sería este. Y luego hacer otra binaria para encontrar el segundo de ellos, ¿no? Que sería este. Digamos para otro caso que sería un P igual a que el patrón sea una A, pues tendríamos que encontrar con una binaria primero a este y luego con otra binaria a este, ¿no? Digamos de que la longitud de esto es R, bueno, este índice nos dicen que es R en el suffix array, bueno, el índice como tal de la posición y no el índice del sufijo, sino el índice de la posición, y este fuera un L, pues sabemos que las apariciones, digamos que up, es igual a R menos L más 1, ¿no? Que son cuántos sufijos ahí están dentro que nosotros lo tenemos. Ok, entonces no se modifica mucho, creo que además en el código que les pasé ya tiene como tal esto de las dos binarias, pero sí, nada más era, si era una para encontrar, lo que nosotros hacemos es, pues, partimos como tal el problema en encontrar primero cuál es el primero que cumple nuestra propiedad de que nosotros nos encontramos como patrón ahí, y el último. Y ya después de eso, pues sigue con esto, una formulita. Eso, si nos dicen cuántos. Si nos dicen dónde, pues también podemos sacar estos índices, ¿no? Porque esta sería la posición 7, la 5, la 3 y la 1, ¿no? Nada más tengan en cuenta de que estas están, no, estas están bien, sí, estas están bien, las posiciones se cambian, sí, sí. Pensaba que por ese índice, cambiaban, pero no, como se pone al final, no cambian. Si les pedirían las posiciones, pues también son estas. Pero ¿qué pasa? De que cuando ya les piden las posiciones como tal, pues esto ya pierde un poquito la complejidad, porque en el peor caso son n que tienes que iterar, ¿no? Entre el L y R son n los que tienes que iterar, entonces ahí como pierde un poquito de utilidad esto, porque pues el KMP ya te lo regresa también. Pero pues, si quieren hacerlo, pues también. Si van a hacer pocas, pues ahí se ve mejor, ¿no? Y si nada más quieren cuántas hay, pues nada más es esta fórmula de R menos L más 1. Y ya.
Entonces, esos eran, bueno, el primero era como el problema más sencillo que se puede usar con el suffix array. Y el segundo fue nada más como una pequeña modificación. Y ya. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto como tal? Pues sí, porque si se dan cuenta, lo que tenemos son como, estas cosas son los sufijos. Nosotros podemos buscar en ellos porque es como, tengo una cadena y nada más le corto lo de enfrente, que es el prefijo, y voy a empezar desde aquí hasta el final, ¿no? Entonces, si hay una aparición como tal de la cadena, va a aparecer también aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que está GA y también GA. Entonces podríamos decir, bueno, es que aquí ya están las dos, no tendría que buscar este. Pero pues, buscar este otra vez acá, pues es más complicado y tienen que usar otra cosa. O sea, no se vendría como lo óptimo del suffix array. Lo que decimos es de que si el patrón aparece como una substring dentro del texto, siempre va a aparecer como el prefijo, eso es un prefijo, siempre va a aparecer como el prefijo de un sufijo. ¿Ok? Entonces siempre va a aparecer eso. Siempre va a aparecer como un prefijo del sufijo. Entonces se cumple eso y ya. Entonces no hay problema con eso. ¿Vale? Entonces era el primero. Y déjenme ver cuál sigue. Ok, vamos a seguir repasando lo que vimos la clase pasada. Y puedo seleccionar. Creo que no puedo seleccionar. Es que vamos a flojera otra vez. Déjenme ver qué hago. No, pues nada más voy a borrar mejor. Ay. A ver, espérenme tantito porque creo que se metió un bicho a mi cuarto. Déjenlo saco. Esperen, me voy a mutear. Ya, logré sacar al bicho. Sí, ahí mi madre el bicho, exactamente. Pero sí, sí logré sacarlo. Ahora vamos a continuar. Déjame ver si sí me desmuté. Sí, va. Entonces voy a borrar esto y vamos a seguir con el siguiente. Nada más se los explico mientras y a ver si piensan en algo que pueda dar una solución. Lo que vamos a querer es, yo quiero saber de una cadena, como tal, ahora ya no es texto y patrón, de una cadena quiero saber cuál es el substring más grande que aparece K o más veces. O sea, si digo que aparezca dos o más veces, que aparezca dos, tres, tal, 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 ¿no? Entonces que aparezca al menos K veces. Ok, entonces digamos que si tenemos K igual a 1, pues es la cadena completa. Ahí no tiene chiste. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos que K igual a 2. De esta cosa, ¿cuál es la
subcadena más grande, déjenme paso esta cosa acá. De esta que será la cadena S, ¿cuál es la subcadena más grande que aparece al menos 2 veces? Por ejemplo, tenemos la A solita, aparece 4 veces, ¿no? Pero no es la más larga. La subcadena más larga que aparece al menos 2 veces sería GA. ¿Ok? Porque aparece una vez aquí y aparece una vez acá. ¿Ok? Entonces lo que nosotros queremos saber es cuál es la subcadena más grande, que en este caso es GA, que aparece 2 o más veces. Por ejemplo, si fuera K igual a 3, pues ahora sí es la A porque aparece 4 veces, ¿no? Es la única que aparece más de 3 veces, que es esta. Para K igual a 4, también es la A, también es la A. Y para K igual a 5, no hay respuesta. Un -1, de que no hay respuesta. ¿Vale? Entonces, esas serían como las respuestas para eso. Y díganme si les ocurre algo. Con lo que vimos de suffix array, nada más. Una manera de hacerlo, por ejemplo, la bruta sería generar todas las substrings y ver cuántas se repiten la mayor cantidad de veces, guardar cuántas se repiten y de ahí sacar la más grande, ¿no? Pero de plano generar todas las substrings, pues es cuadrático, entonces no es bueno. Ahora, ¿qué podemos usar del suffix array que nos ayude para resolver esto? ¿Alguien tiene una idea? Con el LSP, está bien. Sería el longest common prefix. ¿Y qué tenemos que hacer en el LSP, Esteban? Sí es un buen comienzo, pero también tenemos que hacer como una operación ahí. O sea, no es tan difícil ya después, pero sí. De hecho, creo que aquí tengo el LSP. No, lo tengo acá. Quedaría 0011. Aquí lo voy a poner en azul. Ah, bueno, lo puedo sacar a mano, porque no soy tonto. Sí se puede sacar. 1, 0, 0, 2 y 0, ¿no? Ajá. Entonces este sería nuestro LSP ya. Nuestro arreglo del LSP. Y ya. Recuerden que lo que nos dice es cuál es el LSP de I y de I-1, ¿no? Del sufijo en I. Bueno, aquí puedo ponerlo mejor como el sufijo en I y sufijo de I-1, ¿no? En esta posición. O sea, nos dice cuál es el longest common prefix de estos dos, por ejemplo, y lo guardamos aquí, que sería este. Porque cuál es el longest common prefix de ACA con A, pues 1, ¿no? Y por eso lo guardamos aquí. Ok, sí es con el longest common prefix, pero ¿qué más necesitamos? A ver, tengan en cuenta aquí el longest common prefix y traten de ver algo con esto. Déjenme borrar eso porque está feo. Y también eso, porque este es un 6. Ahorita nada más el LSP nos dice conmigo
por ejemplo, el LSP de I me dice conmigo en la posición I y el anterior. ¿Hay alguna forma de generalizarlo de mejor manera para que nos diga como de algunos cuantos o no solo de yo y el anterior? Porque ahorita, por ejemplo, tenemos ga y ga, ¿no? Y eso está chido porque aquí lo encontraríamos, que sería 2. ¿Qué es esto? Pero no es lo que tenemos que hacer. O sea, en este caso sí funciona, por ejemplo, con los ga, pero porque están seguidos. Por ejemplo, aquí con el a, ya no lo tenemos el 3, ¿no? Ya no tenemos el 4, ya no tenemos nada. Aquí solo tenemos puros unos. Entonces, como que va por ahí la cosa de que tenemos que ver los consecutivos, pero no es directamente el número. O sea, no nos lo da directamente el número aquí del LSP. Tenemos que ver como una observación. Bueno, una observación que podemos ver. ¿Cuál es el que tiene el mínimo más grande? Ok, sí. Eso está, digamos que más o menos bien, porque eso de ver entre todos los rangos de tamaño al menos K es mucho, ¿no? O sea, está bien por esa parte la solución, pero esa parte como que hay que mejorarla, porque tú dices de que entre todos los rangos de tamaño al menos K. Entonces, por ejemplo, por la forma en que lo escribiste, yo me imagino que dirías que si tengo un K igual a 2, tengo que checar por todos los rangos de tamaño 2, o 3, o 4, o 5, o ¿no? Así hasta n. Y aunque podríamos hacer esto, ¿estás de acuerdo de que esto termina siendo n? Y por ir por todo el LSP otra vez, n, ¿no? N cuadrado. Si así es como, bueno, así yo le entendí como lo pusiste, pero nada más hay que mejorar esto y ahorita ya. Porque sí, va la solución así por lo que puso Esteban. Aquí lo que pasa es de que podemos ver como una... No quisiera... Bueno, sí podría usar la palabra de transitividad entre los prefijos. ¿Qué es lo que pasa? De que si yo tengo un prefijo contigo, con mi pasado, que es A, y yo tengo uno de tamaño 1, que aquí es entonces yo con el antepasado puedo tener un prefijo también de tamaño 1. ¿Por qué? Porque si yo aquí, lo que pasa es de que aquí concuerdan déjenme lo pongo de rojo mejor, para que no se confunda. Yo con mi anterior tengo un prefijo de 1, que es el que me indica aquí, ¿no? Ok, y si él tiene un prefijo de 1 o más grande, yo sé que con el anterior yo también voy a tener un prefijo de una cantidad que tiene que ser menor o igual a 1. La cantidad que yo tenga con el anterior tiene que ser menor o igual a 1. ¿Por qué podemos ver esto? Porque lo que estamos checando, como son los prefijos, aquí concuerdan, y digamos que tiene, por ejemplo, que concuerda en el anterior con una cantidad X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que yo voy a concordar, bueno, concuerda con en una cantidad X, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, yo voy a concordar con el anterior. También puedo concordar como una cantidad que sea menor o igual a 1, que por ejemplo sería el mínimo de 1, que es el que yo concuerdo con el pasado, y X, que es con el que concuerda el pasado. ¿Por qué se cumple esto? Porque si yo coincido en un prefijo con el anterior y él coincide en un prefijo con el anterior, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si yo coincido aquí en al menos una cantidad, pues yo voy a coincidir el mínimo con la otra. Porque si seguimos hablando de prefijos. Entonces, como que los prefijos no pueden desaparecer. Si yo coincidí en algo con y coincidí en algo con también coincide en algo con Bueno, una cantidad positiva. Ahorita nada más estoy hablando de cantidades positivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que hay como una transitividad entre lo podemos decir que
prefijo común más largo entre todos estos sufijos que nosotros ponemos. Entonces se arma un tipo de transitividad. ¿Ok? Entonces vamos a usar esa característica de la transitividad entre los prefijos para ya poner la solución, que era más o menos lo que decía esta. Recuerden que nosotros queremos saber nada más la substring más grande, que aparece al menos K veces. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Digamos que la solución se detalla en... Está escribiendo Jorge, pero está bien. Llevar una ventana de tamaño K. De tamaño K. Y checar el mínimo de los LSP de esa ventana. ¿Ok? Aquí lo que decía Esteban era de que al menos K, pero aquí lo reducimos a de que tiene que ser exactamente K. Entonces ya no tenemos que ir por números más grandes, sino nada más con eso, de tamaño K. Y se sigue cumpliendo por la misma condición de la transitividad, de que no tenemos que buscar por ventanas más grandes, sino solo con esta. Igual, por lo mismo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si nos dicen con un K igual a 1, pues da igual, ¿no? Pues retornamos la cadena completa, porque pues ahí está. Pero con un K igual a 2, tendríamos que checar las ventanas de tamaño 2. Por ejemplo, digamos que nuestra ventana inicial es esta. Tendríamos que sacar el mínimo de todos estos valores que están en nuestra ventana. Pero eso no es cierto. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que el resultado para K igual a 2 es esta, ¿no? GA. Y recuerden que tenemos que regresar el tamaño. Como tal, no tenemos que regresar cuáles. Podemos también regresar cuáles, pero no nos interesa en este caso. Sabemos que este es el resultado para K igual a 2, el GA, porque es la más grande que aparece por lo menos 2 veces, ¿no? Entonces sabemos que el resultado es esto, aquí. Pero si llevo mi ventana de tamaño 2 aquí, ¿qué es lo que pasa? De que el mínimo es 0 de la ventana, ¿no? O sea, ok, el máximo es 2, sí, eso está bien. Pero el mínimo es 0, entonces como que no cuadra ahí. Y nada más les adelanto, no es cambiarlo nada más por el máximo, no. No es como que ahora digo, bueno, si no es el mínimo es el máximo, no. Porque pueden ver otros casos en los que eso no funciona. Entonces nada más es ahorita ver esto y checar el mínimo de esta ventana. Sí. Entonces sigue siendo el mínimo, pero ¿de qué? Es de que si yo tengo una ventana de tamaño K, nada más me tengo que deshacer del último elemento. De este no. Ese no lo tengo que checar, no lo tendría que checar. ¿Por qué? Porque recuerden que el LSP me dice que es del este y de su anterior, ¿no? O sea, el LSP de I es la comparación de el de ahorita, el que está ahí, y del anterior. Entonces, como está formulado así, el longest common prefix, yo no tendría que checar este. Porque en realidad eso estaría diciendo que tengo una ventana de 3, porque estoy hasta acá, ¿no? Porque estoy checando a estos 3 prefijos. Y no es cierto, no es lo que quiero hacer. Yo quiero nada más checar 2 sufijos, ¿no? Que son estos dos. O sea, yo nada más quiero checar en este caso estos 2 sufijos. Entonces, ¿cómo hago eso? Si llevo una ventana de tamaño 2, nada más podríamos decirlo así, o tamaño K-1, como quieran verlo. Y checo nada más este último elemento. O sea, si llevo una ventana de tamaño K, nada más checo los elementos, los K-1 elementos más recientes. Que aquí K-1 es igual a 1, entonces es el más reciente. Entonces, yo lo que haría es llevar una ventana, déjenme borrar esta cosa, de tamaño K por todo este arreglo del LSP y comprar estos, luego comprar estos, sacar el mínimo de ahí, 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 luego sacar el mínimo de ahí. Bueno, aquí borré algo. Aquí lo en 0 también. Bueno, de ahí y luego de aquí a aquí
y de aquí a acá, ¿no? Entonces nada más es una ventana deslizante que yo espero que ya todos conozcan, ahorita ya en intermedios, ya lo han usado al menos una vez. Una ventana deslizante que de tamaño K, de tamaño fijo, y que nosotros tenemos que sacar el mínimo de los K-1 más recientes. O, como les digo, pueden llevar una ventana de tamaño K-1 y ya, también con eso da. Y sacar el mínimo de eso. ¿Cómo pueden sacar el mínimo? Pues hay varias opciones, ¿no? Está... Bueno, esto, como les digo, es ventana deslizante, ¿no? Pero, o sea, pueden hacer, no sé, un sparse table de esto, del LSP, y hacer así como sacar el mínimo en constante, lo pueden hacer. Terminará siendo n, complejidad n, porque son las ventanas. O pueden usar un segment tree también, pero ahí la complejidad subiría a sacar n log n. Y lo que pueden hacer es o llevar como la cola que usamos a veces para ventana deslizante y usarlo como eso. Y también, esa ya sería en n, complejidad lineal. Entonces, como que lo mejor aquí es usar la complejidad lineal, que sería la cola o el sparse table. Hay cualquiera que quieran usar, ¿no? Entonces, si nos dan un K, digamos que aquí nos dan queries por K, con un K nosotros vamos por todo este arreglo, por el tamaño, y ya, lo contestamos. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un K igual a 3, digamos aquí, lo que pasa es que tendríamos una ventana de tamaño 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una ventana de tamaño 3, checaríamos estos, y como nada más tenemos que checar los K-1 más recientes, serían estos. ¿Cuál sería el mínimo de esto? Pues 1, ¿no? ¿Y cuál es la substring más grande que se repite por lo menos K veces? Pues sería la A, que es este caso. Y sería, por ejemplo, bueno, el tamaño sería un vez, ¿no? También podrían sacar como tal cuál es la substring, porque nada más tendrían que sacar de este prefijo lo que les dio de resultado, pues el prefijo, ¿no? Perdón, de este sufijo, lo que les dio de resultado, si les dio resultado 1, sacar el prefijo de ese sufijo, ¿no? Y ya. Ahorita lo trabajé con este caso que tenía aquí para no hacer otro y perder tiempo, pero hay otros en los que se ve mejor con esto del LSP, de por qué sí es el mínimo. Porque lo que podríamos nosotros ver es de que en algunos coincide, déjenme ver si se me ocurre uno rápido. Va, digamos que, nada más voy a cambiar esto rápido y ahorita lo regreso. Tengamos aquí una G igual. Y pues aquí tendríamos un 2, ¿no? Porque con el anterior, ¿cuál es el prefijo más grande? Pues este 2, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos como un K igual a 3, diciéndonos cuál es la subcadena más larga que aparece más de 3 veces, bueno, 3 veces o más, nosotros haremos una ventana de ese tamaño, ¿no? Déjenme ver. Así, de este tamaño. Y checaríamos estos valores, ¿no? ¿Y por qué si es el mínimo? Porque aquí los que aparecen 3 veces son esto, ¿no? La A, nada más. Porque aquí ya es una C y no aparece esta G. Entonces por eso sí es el mínimo como tal y no termina siendo nada más eso. Y no termina siendo nada más el máximo, cualquier valor. Es el mínimo, aquí se ve. Porque por la transitilidad les digo, cuando me voy para atrás, nada más mi prefijo que tenía con el de atrás, nada más puede ir decrementando. No puede incrementar ya, nada más. Solo va a decrementar. Por eso hay que sacar el mínimo. Déjenme regreso a toda la normalidad. ¿Qué letra era esta? Era una T. Solo que la hago bien fea. Ya. Ok. Entonces, eso sería cómo sacar el longest substring que aparece K veces. Por lo menos K veces. Ok. Entonces, ese también. Ahorita lo que estoy haciendo es poner como. Vamos a ver como 4 problemas básicos. Y que en todos los demás ya se descomponen como en eso. Todos los demás problemas que puedan ver se pueden. De alguna manera. Pueden rescatar cosas de que vimos aquí para resolver los demás. ¿Ok?
Entonces, bueno, este sí lo voy a dejar ahí porque no lo necesito. Y ahora vamos al siguiente problema. Creo que sí da tiempo. Déjenme ver, déjenme considerarlo. Déjenme ver a cuál le doy más tiempo. Mm, es que si no, no sé si ver más el del regional o este. Bueno, este mejor lo que pueden hacer es resolverlo por ustedes. De hecho, creo que ya lo puse en el seguimiento. El problema que les iba a explicar ahorita, pero prefiero saltármelo y ver más el otro, el chido, es el de el longest common substring, que lo que te dan son dos cadenas y tienes que decir cuál es la subcadena que tienen en común más grande. No confundirlo con el subsequence, porque el subsequence, si ya lo han visto, pues es una ADP, ¿no? Pero el substring es diferente y se hace aquí con el suffix array, ¿ok? Bueno, hay varias maneras, pero el suffix array es una de ellas. ¿Ok? Entonces ese lo iba a explicar, pero mejor no, mejor háganlo ustedes. Y nada más le digo que también se tiene que usar el LSP, el longest common prefix. Y ya. ¿Ok? Entonces, sí, mejor explico el regional. Y también les voy a pasar este paper, que si ustedes pensaban que el suffix array era algo nuevo, no lo es muy viejo. De hecho aquí ven, este paper es del 2005 y tiene buenos problemas, que incluso son de años anteriores al 2005, 2003, 2004 de ACM, 2002, está uno de USACO, de 2001, algo así, ven USACO. Entonces son de problemas de hace mucho, pero que siguen siendo relevantes. Y les dice el problema. Creo que muchos de ellos no tienen dónde mandarlos. Creo que uno sí encontró dónde mandarlo, pero muchos de ellos no. Pero lo que dice es, te doy el problema y te comento cuál es la solución. O sea, pueden leer el problema, tratar de ver algo de la solución y lo voy a hacer ustedes. Vean, por ejemplo, este también es de la Olimpiada Polaca, que esa es muy chida, o Top Code. Y se llama Suffix Array Programming Contest Approach. Entonces esta cosa ya está viejita, pero sirve. Lo voy a poner aquí. ¿Es de Stanford? Sí, sí es de Stanford. Sí, entonces son... primero, o sea, te explican lo que es Suffix Array, pero pues ya vimos eso. Cómo se construye, pero pues también ya explican eso. Ya explicamos eso. Una implementación corta, pero ponen la n log cuadrada. Nosotros ya vimos la n log n. Y también lo es con prefix y pues ya te dicen los problemas y tal, tal, tal. Están chidos, entonces los pueden ver. De algunos se rescatan cosas buenas de ahí. Ahora vamos a ver el problema chido, que es el del regional. ¿Dónde lo puse? ¿No lo mandé? Ok, no lo mandé. Entonces vamos al del regional. ¿Qué regional? No, no. ¿Cuál era? Ahí pongo el problema, que vamos a ver. Ábranlo, pero también tienen que irse al PDF. Acá.
Voy a dar tiempo para que lo lean tantito. Aquí lo dejo también en la pantalla. Mientras checo cómo van los partidos. Bueno, ese es el problema. El problema G del regional del año pasado, de noviembre. Y lo podemos resumir como que nos dan un texto, que es la primera cadena que nos dan, y después nos van a dar n líneas, donde nos dan otras cadenas. Y lo que queremos hacer es agarrar substrings de este texto y como concatenarlas para formar las palabras que nos den. Por ejemplo, aquí, si la palabra es demonio, lo que podemos hacer es agarrar esta substring, que es de E. Bueno, aquí lo pone más, ¿no? Aquí pone Montevideo, que es el texto que nos dan, y quiere formar la palabra que es demonio. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí te dice de fotos y todo, pero lo podemos ver como substrings nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Es agarran esta substring que es de E, la ponen al principio, E. Luego agarran otra substring que sería MON, ¿qué hacen? La ponen al principio. Luego, ¿qué hacen después? Agarran la I y la ponen acá. Y luego agarran cualquiera de las O's, ahí sí ya no importa, y ponen la O al final, ¿no? Entonces, digamos que estas pues, son fotos que quieren tomar, son las substring, y lo que quieren es ver primero si se puede armar del texto inicial la palabra que le dan, que en este caso era demonio, y si se puede armar que digan cuál es la menor cantidad de substrings que tienen que tomar de la palabra inicial para armar la que les dan. ¿Ok? Primero, si se puede o no. Si se puede, si no se puede, tienen que decir que es -1. Aquí, por ejemplo, dicen. Pero si sí se puede, lo que tienen que decir es cuántas substring, como mínimo, tienen que tomar del texto inicial para formar la cadena. ¿Ok? Y ya. Por ejemplo, aquí Monte, pues nada más toman una, ¿no? Porque sería Monte, ya tienen Montevideo. ¿Eh? Edit, pues aquí tendrían que tomar una E, luego una D, una I y una T. Cada una de ellas individualmente. Porque no hay ninguna que puedan como que acortar.
Bueno, que puedan alargar y que la respuesta sea más chica. Y aquí, por ejemplo, one, pues no lo pueden poner porque no hay ninguna W aquí, ¿no? Y como no hay ninguna W aquí, pues ya, fallé. ¿Ok? Esa cosa, problema, se puede resolver como con cualquier cosa que use para sufijos. También hay que mencionar de que el sufix array lo estamos viendo porque termina siendo como el más manipulable, el más general que podemos ver, pero hay otras estructuras que también guardan sufijos. Dígase el suffix tree, que es una de ellas, que es otra que se ve, que termina siendo lo mismo que el suffix array, pero lo ve en manera de árbol. Entonces a veces tenemos que hacer como operaciones de árboles entre ellos. Pero pues según yo no hay nada que el suffix tree pueda hacer que no pueda hacer el suffix array. Y hay otra que eso sí es un poquito más poderosa, que es el suffix autómata. Entonces el autómata también tiene lo mismo, hace lo mismo que el suffix array, pero puede que el suffix automata algunas cosas sean más fáciles, mucho más fáciles en cuanto a implementación. Por ejemplo, este problema, si no me recuerdo, creo que, bueno, los que estábamos ahí, ¿quién era? Abraham, creo que el equipo de Abraham sí lo hizo con suffix array. Ajá. Y, por ejemplo, nuestro equipo lo hizo con suffix automata, que al final no fue una buena idea porque ni siquiera nuestro suffix automata no sabíamos ni cómo funcionaba. Tuvimos que, tuvimos que debugar ahí como una hora y perdimos mucho tiempo. Vean, Abraham lo hizo con suffix array y ahorita vamos a explicar la de suffix array. Por ejemplo, pero les digo, la de suffix automata era muy fácil porque como tal, lo que te dice son las transiciones entre estados y con suffix automata salía pues nada más como que lo copiabas y ya, era bien fácil. Pero con suffix array sí se puede, por eso les digo que no hay cosas que no pueden, nada más que en algunas puede ser más pesado que otras. Y para los que están en avanzados, creo que en el temario está suffix automata, entonces después se puede llegar a dar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ideas que salta de aquí? Por ejemplo, una idea que saltaba era de que tenemos que minimizar, ¿no? Entonces, y como que tenemos que ver cuántas veces pegamos. Muchos pueden llegar a pensar en una DP, porque es, ok, agarro la substring, pero ¿qué pasa si es mejor agarrar una más corta y después una más larga en el otro? O sea, hacer como un trade-off de, ok, en este paso agarro la más corta y ya en el siguiente agarro la otra más larga que pueda poner. Ese podría ser como un caso en el que podrían pensar de que, ok, puede ser con DP, pero al final podemos asegurar de que se puede hacer nada más con un greedy, siempre tomando la mayor que podemos tomar en este momento. ¿Por qué? Porque no hay manera de acortarlos, porque si nosotros no nos podemos alargar más de una parte, déjenme ver si aquí hay un caso. No, aquí están los casos normales, pero lo que podríamos ver es de que nosotros agarrando la más grande siempre en cada paso, o sea, la más grande substring que nos falten, por orden, siempre va a ser lo mejor para encontrar el mínimo. La DP en este caso no tiene tanto sentido porque lo que pasa es de que tú lo único que estás haciendo es como cambiar cuántos caracteres está de una a la otra. No estás como tal diciendo cuántas son, porque de todas maneras vas a tomar una extra. O sea, si tienes dos, no importa si en la primera tiene 3 caracteres y en la segunda tiene 5. O si la primera tiene 5 y en la otra tiene 3. No importa. Lo que importa es que son dos subcadenas nada más. Entonces, como solo son dos subcadenas, no importa cuáles caracteres haya de cada lado. Y no se puede minimizar eso. Entonces, con un greedy normal, funciona. Vamos a hacer el suffix array de Montevideo. ¿Sale mejor Montevideo? Sí, Montevideo. Tenemos como cadena a Montevideo. S es igual a Montevideo. Y si nosotros hacemos ok. Si nosotros hacemos el suffix array, si no me equivoco, ahí me dicen si me equivoqué, pero sería como luego sería o
y este. Luego sería E, B, I, D, E, O y este. Luego sería la I, ¿no? La I, D, E, O y este. Monte. Puta madre. ¿Por qué soy tan nimbe? Nadie me dijo que me equivoqué, cámara. D, aquí va la D primero. Y luego aquí. Porque la D ya es esta, ¿no? Primero la D, luego las de las E, luego F, G, H, I, J, K, L, M. Entonces sería la S incompleta. Monte, B, D, O, y así. L, M, N, L, M, N, N, T. Igual vayan pensando en una solución, si se les ocurre. B, I, D, E, O, y esto. ¿Qué más? Monte. Luego vienen las O's, ¿no? L, M, N, O. Viene la O solita y esta cosa. Luego el Montevideo. Video. O. Montevideo. ¿Qué más? La T. T video. Y de O. Y video. Sí, nadie vio esa la D. Eso fue error de todos. Entonces podemos ver así, déjenme ver. Bueno, el orden no importa ahorita tanto. Lo que vamos a hacer es, para hacer este problema, ya sabemos todo para hacer este problema, no necesitamos nada más. Hasta puede considerarse, bueno, no, creo que el regional fue de los, no fue de los más sacados, pero creo que si sacaban, por ejemplo, no sé, 5, este era el sexto. Creo que siempre este fue el sexto. Entonces no era, ahorita van a ver que no es tan difícil, pero lo que sí sabía es que muchos no lo sacaron porque no tenían el suffix array en su reference. Entonces sí tengan el suffix array en su reference porque siempre viene a la mano. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a hacer es, como les dije, hacer un greedy, podríamos decirlo así. Déjenme ver. Ah, sí, perdón. La palabra que queremos buscar, aquí vamos a poner el demonio. La primera sería demonio. Y ahorita no vamos a trabajar con esa. De no ni oh. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que vamos a hacer es, si les digo que, bueno, nosotros ya sabemos como la separación de estas cosas, ¿no? Sería DE, luego sería MON, luego sería la I y la O, ¿no? Así tenemos 4. 4. De respuestas 4. ¿Cómo le vamos a hacer? Si les digo que lo mejor en cada paso siempre es agarrar la más grande que podemos, entonces aquí podemos ver de que si yo trato de encontrar, ¿está la D? Sí está la D, ¿no? ¿Cómo la encuentro? Podría ser como, si encuentro una letra, ¿cómo la hago? Con una binaria, ¿no? Entonces está esta D. Luego, ¿está la E? Pues sí está la E, ¿no? Está acá, ¿no? Por ejemplo. Y ya. Pero si se dan cuenta, aquí lo que tuve que hacer es alargar acá, no buscar la E acá, porque la E también está acá. Pero no hago eso, nada más es alargar acá. ¿Ok? Recuerdo que hay varias maneras de hacer esto. La voy a explicar como yo lo hice, más que nada, cuando hice el Obsolving. Porque creo que las otras están un poquito más. Bueno, no sabría cómo hacer la transición.
Pero bueno, les voy a explicar la que yo hice. Tal vez Abraham hizo otra diferente y después nos podrá contar, pero yo hice esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a ir a hacer es ir letra por letra y ver si está en nuestro suffix array y nos alargamos, ¿no? Si está, nos alargamos. Luego, si está la otra letra, nos alargamos. Pero obviamente esto tiene que ser como un substring, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo está este substring y ya. Una manera en que pueden hacerlo es como probar cada substring, o sea, probar el D. ¿Está el D? Sí está. Luego probar DE, o sea, todo esto DE, sí está. Luego probar DEM, ok, no está. Si no está DEM, entonces, ¿qué hago? Ah, yo sé que hasta aquí con la DE sí tenía, entonces tengo que cortar aquí, ¿no? Ahora empiezo a buscar desde la M. ¿Está la M? Sí. ¿Está MO? Sí. ¿Está MON? Sí. ¿Está con la I? Ya no. Entonces corto. Luego está la I solita, sí. Con la O, no. Corto y así, ¿no? Y así ir cortando. Entonces una manera de hacerlo. Probar. Agarro una substring aquí y decir, ¿tú puedes? Si tú puedes, ok. Entonces te agarro. Siempre tratar de agarrar el más grande, ¿no? Ir por orden. Primero agarrar un carácter, luego agarrar el primero con el segundo, esto, y hasta cuando ya no pueda, ahí ya hago un corte y digo, yo tengo aquí, le sumo a mi resultado más uno, ¿no? Ands más. ¿Ok? Esa fue una manera en que lo implementé para ver si daba algún error y si da error. ¿Qué es lo que pasa? De que si nosotros vamos haciendo esto pedazo a pedazo, déjenme voy, control Z, para ti. O sea, primero pruebo con D, si puedo, pruebo con DE, ya no puedo, pruebo con M y así todo esto, nos va a terminar dando time limit exceeded, TLE. ¿Por qué? Porque es muy pesado hacer este procedimiento de encontrar primero si está DE o después si está DE y así. Es muy pesado. Si se dan cuenta serían N comparaciones y las longitudes de cada una van creciendo cada vez más. Entonces no termina siendo, si esto es M, digamos el tamaño es M, o sea, no termina siendo M log de N, en este caso, la búsqueda. Porque primero vamos a probar con una y luego vamos a probar con la otra. Sería como primero pruebo con una, más 2, más 3, más 4, hasta el M de log de N, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esto? Pues sería la gaussiana de M, ¿no? Digamos que Gauss de M por el logaritmo de N. Y obviamente esto ya no entra en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar como la misma idea, pero con una optimización en cuanto a lo que ya checamos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que ya tenemos la D, entonces yo ya no tendría que buscar la D, porque yo ya sé que hay un prefijo de estos sufijos que la machea. ¿Qué tendría que buscar? Que de los prefijos, de los sufijos que contienen a la D, ver si hay uno que le sigue una E. Ok, entonces es como, yo consigo todos los que tienen la D. Y es como un arreglo, ¿no? Los consiguen aquí. Y son cadenas, o sea, es una cadena S1, S2, S3, ¿no? Ahora quiero saber si alguno de ellos tiene una E que le continúe. Y si alguno de ellos tiene una E que le continúe, ok, entonces saco el conjunto de todos a los que las E le continúa. Y digamos que ese es otro conjunto, que digamos que es S1, S2 y S3, ¿no? Y vamos haciendo la misma pregunta. Ahora, ¿hay alguno que estos que le siga una M? Sí, entonces, ok, agrego y luego de EM, ¿no? Pero este no fue el caso. Entonces, lo que pasa aquí es de que si nosotros ya tenemos una serie de prefijos que tienen una D, no tendríamos que buscar la DE otra vez. Nada más tendríamos que checar en los que tienen a la D como prefijo, ¿hay alguno que le siga una E? Quiero que queremos. Ya tengo estos, ahora hay uno que le siga una E. De todos los que ya tienen a D como prefijo, ¿hay alguno que le siga una E? Si hay alguno, ok, entonces me puedo extender y además guardo cuáles son para que ahora yo pueda seguir. Ok, ya tengo DE, ya sé cuáles tienen como prefijo al DE. ¿Hay alguno que tenga una M en el siguiente? Si nos dice que no hay ninguno,
por ejemplo, en este caso no hay ninguno que tenga una DEM. Si no hay ninguno, ahí es cuando nosotros hacemos el ANS más. ¿Y qué hacemos? Empezamos a buscar de la siguiente posición. ¿Cómo se vería como aquí en el suffix array? Sería como con una binaria para buscar las palabras, eso está bien. Pero tenemos que también llevar la profundidad actual. Que vendría siendo, ¿cuántas letras yo ya matché? Así, con los prefijos que yo tengo seleccionados, porque yo tengo que matchar la siguiente, ¿no? Que en este caso sería la E. ¿Cómo haríamos esto en este suffix array para buscar demonio? Sería, empiezo con mi binaria acá, y mi profundidad, aquí la voy a poner como P, es igual a 0. Ahorita, ¿no? Porque no tengo ninguno elegido. ¿Qué hago? Busco la D. Hago la búsqueda y me quedo con el rango que tenga las D. ¿Ok? Creo que este no es muy buen ejemplo. Déjenme ver cuál de esos ejemplos es mejor. El edit puede ser mejor. Entonces ahorita lo voy a obtener. El rango de las que tienen a D como prefijo, ¿cuál es? Va de aquí a aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces yo ya sé que ya matché con la D, porque hubo al menos uno. Entonces, ¿qué hago? Incremento mi profundidad, porque ya matché uno, ahora está en 1. Ahora, para buscar la E, yo tendría que buscar, hay alguno que tiene DE, pero como les dije, no es necesario. Solo tendríamos que buscar en los que tienen AD, que ya tenemos aquí seleccionados con la binaria que nos quedó. O sea, vamos a reutilizar los índices que nos quedaron de la D para ahora hacer la binaria de la E. ¿Qué es lo que haríamos? Lo que hacemos es, si tengo profundidad 1, descarto todos los caracteres de los primeros P caracteres, ¿no? Que en este caso sería descartar la D, porque esa ya la maché. Entonces sería como checar desde aquí. O también lo que pueden hacer es como el sufijo de I. El sufijo de I en la posición, pues sería la 0, o en la posición P, ¿no? Que es esta, ¿no? La posición 1 de este sufijo es esta, ¿no? Ahora lo que checaría es, ¿hay alguno que tiene una E? Pues sí, ¿no? Este. Pues me quedaría hasta acá. ¿Qué hago? Es incrementar la profundidad, la incremento a 2 y me voy a la siguiente letra, que sería la M. Luego, de todos estos que tengo nada más seleccionados, ¿hay uno que tenga una M? No, porque tiene una O. Y nada más tengo uno. Entonces, ¿qué pasa? De que ahí lo que hago es, a mi respuesta le sumo 1, o sea, sería 1 ahorita. Y tengo que volver a empezar mi binaria, pero ahora checando con el M, ¿no? O sea, otra vez la binaria desde tomando todo el rango, pero ahora con la M. Y me quedaría esto, ¿no? Y obviamente resetar la profundidad a 0, porque volví a iniciar, ¿no? La profundidad 0. ¿Ok? Entonces, después de la profundidad, ¿qué hago? Bueno, me voy con la siguiente letra, la O. ¿Está la O? Pues sí, ¿no? Es todo esto. Luego está la N, sí. Luego está la I, que es la siguiente. No, porque aquí hay una T. Como ya no puedo más, pues pongo, incremento mi respuesta. Bueno, reseteo. Esto estaba como en 0, 1, 1, estaba en 3 la profundidad, pero ahora se va a 0. Y vuelvo a iniciar mi binaria, ¿no? Como desde aquí hasta acá. ¿Qué hago? Ahora busco la I y voy repitiendo el mismo proceso, ¿Ok? Es clave llevar la profundidad para no checar de más, no checar otra vez la subcadena, sino como hacer este salto. Checar en el sufijo de I, pero en la posición P. No checar como tal las substrings cada una, porque eso da tiempo límite excedido, pero tienen que llevar esto, el de la profundidad, y cada vez que no puedan, pues más la respuesta. Cuando no pueden extender más. Porque también está el caso en el que nosotros tenemos la palabra wow. No sé, one, ¿no? Era one. Que no está la W, ¿no? ¿Cómo podemos saber en este caso? Sin cambiarle mucho el código, es de que si nosotros no encontramos una cosa, o sea, aquí no encontramos con esta profundidad, con la profundidad 0, no encontramos un movimiento válido que hacer, y además la profundidad es 0, o sea que estamos al inicio, significa que esa letra
la W, con la que empieza, nunca va a estar aquí. Nunca va a estar, porque aquí recuerden que tenemos todas las letras, ¿no? Que conforman nuestra palabra, porque es el inicio de cada sufijo. Entonces, si nosotros no encontramos una transición para alargarnos, y además la profundidad es cero, la palabra no existe. Tendríamos que decir -1, ¿no? Y ya, nada más voy a hacer el último rápido, que era el del edit. El del edit se ve más chido, porque son 4. El del edit. Porque aquí sí, cuando haces la binaria, pues te queda de aquí hasta acá, ¿no? Y luego tendríamos que hacer binaria otra vez aquí y checar nada más como de por acá, nada más como de acá. Olvidarnos de esa. Aquí hay alguno que tenga una I, no. Entonces quitaríamos otra vez y empezaríamos otra vez buscando desde acá con la I, ¿no? Y profundidad cero. Entonces nada más es tomar en cuenta esas cosas. Es lo que ya vimos de buscar las palabras, eso ya lo vimos. Fue el primer problema de hoy. Pero añadiendo varias cosas para que no nos dé tiempo límite excedido, que sería nada más lo de la profundidad. Y cuando no podamos movernos, un ans más a la respuesta. Pueden iniciar la respuesta en 1 porque siempre la última se va a acabar la palabra, ya no van a hacer como la última, pero da igual. Bueno, este sería el problema G del regional. Y pues así es. Les digo que según yo esta es la manera más fácil de hacerlo con suffix array, teniendo la profundidad en mente. Porque, por ejemplo, no sé cómo lo hizo Abraham, pero otra manera es como de, ok, tengo esta, como, ¿cómo se dice? Bueno, más bien creo que no se puede la otra manera en la que pensaba, que era, bueno, nada más me voy como ahora a los sufijos que me dicen estos índices, que los de acá, los de acá. Ahora me voy y checo, ¿cuál es tu sufijo de la O y cuál es el sufijo de la B? Pero eso ya no se podría hacer con binaria porque no es como un rango ordenado. Y no cumplen las mismas propiedades. Entonces sí, llevando la profundidad es la clave. Y como les digo, esto también se puede hacer con otras cosas, pero pues con esto sale, es chido, para que vean que sí vienen estas cosas y se resuelven con eso. Voy a poner este problema y todos los demás que tengamos que ver de suffix array en el seguimiento. A ver, nada más que les digo. Como saben, nada más para acabar, estos fueron unos temas que nos quedaron pendientes del semestre pasado de strings, por eso los metimos aquí, porque ya habíamos visto algunos pasados, que era como la función z y el KMP, no recuerdo cuál más, y el tree. Para los nuevos que entraron, la siguiente clase vamos a tener el ajo corásico, que es como un trie combinado con KMP. Entonces, pueden tener muchas dudas de lo que va a pasar. De todas maneras, no se preocupen, la clase queda grabada y lo pueden ver después si no le entendieron nada cuando repasen. Pero lo que les diría es, por favor, y también a todos los de intermedios, como en la siguiente clase es de Ajo Corásico, por favor repasen tanto el trie, bueno, no sé si saben cuál es el trie, o el try, no sé quién en su vida le dice try, pero el trie, bueno, sí los gringos le dicen try, pero me valen ellos. Y el KMP. Son las dos cosas que tenemos que saber para ver el tema de la siguiente clase. Entonces, repásenlo, lean, recuerden que pueden irse a CP Algorithms. Y es una muy buena página. Y nada más lean de estos temas, el TRI y KMP, porque necesitamos que estén chidos para la siguiente clase. Y ya. Y probablemente en la siguiente clase venga alguien más. No sé si conocen al Black. Lo ando convenciendo para que sí de la clase de Corazon. Entonces, ya. Repasen eso y pues nos veríamos después. Si no tienen dudas, bueno, si tienen dudas póngalas. Si no, ya acabamos. Bueno, bye.